Asegúrate bien de que eres un hijo de Dios. Y más en estos tiempos. Asegúrate muy bien de que eres un hijo de Dios. ¿Estás seguro de que eres hijo de Dios? ¿Qué te da seguridad? ¿Sobre qué te basas para decir yo soy hijo de Dios? Es más, te invito a que verifiques si junto conmigo en este momento tú puedes decir con toda certeza, con toda seguridad, yo soy un hijo de Dios. Yo soy una hija de Dios. Verifica si en este ejercicio que hicimos breve titubeaste, tuviste duda, no lo pudiste decir o por el contrario, lo afirmaste con toda seguridad, gozo, alegría y agradecimiento porque ahora eres un hijo de Dios, una hija de Dios. ¿Por qué esta pregunta tan importante? Muy pertinente, muy pertinente. Si de algo debemos estar seguros en nuestra vida, es de que hemos pasado de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, de ser pecadores no redimidos, que vivíamos lejos de Dios, enemistados con Dios por causa del pecado, ahora por causa de Jesucristo somos hijos. Hemos sido adoptados por medio del sacrificio de Jesucristo. Ahora somos hijos de Dios. ¿Cómo podemos saber con toda certeza y seguridad que somos hijos de Dios? Una vez tú hayas contestado la pregunta que te hice, verifica sobre qué bases, argumentos la contestaste. Me explico. Cuando dijiste, cuando pensaste, yo soy un hijo de Dios, claro que sí, yo soy una hija de Dios. Tuviste que haber tenido un proceso de análisis, de razonamiento para basarte y luego responder. ¿Qué cosas vinieron a tu mente? ¿Qué argumentos? Tal vez pensaste, bueno, sí, yo soy hija de Dios, yo voy a la iglesia, sí, yo soy hijo de Dios, a mí me bautizaron, sí, yo soy hijo de Dios porque yo ayudo a la iglesia, sí, yo soy hijo de Dios porque yo reconocí a Jesucristo, sí, yo soy hijo de Dios. No sé cuáles fueron tus respuestas. Anótalas y vamos a verificar a través de la Escritura qué es lo que para Dios, cómo Dios reconoce a un hijo suyo. Porque cualquier persona, y lo hemos visto muchas veces, que viene y dice, yo soy hijo de fulano. A mí mi mamá me dijo que yo soy hijo de sutano. Pero tiene que haber unas pruebas. Se tiene que comprobar. Y entonces hay que ir al laboratorio para hacerle la prueba de paternidad. Para ver si son compatibles. Si sale el 99% de probabilidad, el 100%, para ver si ese resultado valida lo que esa persona dijo. Porque si ese ADN no es compatible, por más que se haya hecho en su mente la idea de que es hijo, las pruebas de ese laboratorio, esos resultados dicen lo contrario.
Así que nosotros nos podemos hacer la idea de que somos hijos de Dios, pero tiene que haber evidencia, tiene que comprobarse. No puede ser un capricho, no puede ser que es que yo quiero ser hija de fulana o de mengana porque es tan buena y yo quiero ser porque es famoso. ¿Cuánto no le ha sucedido a artistas que aparecen hijos porque están interesados en la herencia? Porque hay unos intereses envueltos. Pero lamentablemente, cuando se hace el resultado, no es compatible. Y también hay personas que dicen, yo sí, no, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, claro que sí. Porque hay unos intereses, porque yo quiero esos beneficios de lo que es un hijo de Dios, porque yo no me quiero ir al infierno. No sé cuántas razones muchas veces las personas se han creado en su mente, pero cuando vamos a la palabra, vamos a verificar si esos argumentos que nosotros tenemos por delante van de acuerdo a ella, porque al fin y al cabo no es lo que yo crea, no es lo que yo decida que define lo que una persona es hija o no hija de Dios, sino lo que dice la palabra de Dios. Porque Dios, el Padre, Él es el Padre. Por lo tanto, Él determina quiénes son sus hijos y por medio de qué cosas, de qué requisitos para reconocernos como hijos. En el caso nuestro, hijos adoptivos. Hemos sido adoptados. Gloria a Dios. Entonces, yo quiero detenerme en dos porciones bíblicas y meditar en ellas para que comparemos los argumentos que se pensaron al principio por los cuales yo creo que soy hijo de Dios, soy una hija de Dios, y los comparemos. Y si no van acorde, pues hoy es un buen día para hacer los ajustes necesarios en nuestra vida. Y así estar claro de lo que somos y de lo que no somos. Capítulo 1. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida y la palabra que es la vida es también nuestra luz. La luz alumbra en la oscuridad y nadie puede destruirla. Dios envió a un hijo llamado Juan para que hablara con la gente y la convenciera de creer en la luz. Juan no era la luz. Él solo vino para mostrar quién era la luz. Y la luz verdadera pronto llegaría a este mundo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo, o sea, Jesucristo. Dios creó el mundo por medio de aquel que es la palabra, pero la gente no lo reconoció. La palabra vino a vivir a este mundo, pero su pueblo no lo aceptó. Pero aquellos que la aceptaron y creyeron en ella llegaron a ser hijos de Dios. Son hijos de Dios por voluntad divina y no por voluntad humana. Son hijos de Dios por voluntad divina, no por voluntad humana. ¿Esto qué significa? Que no es porque yo quiero ser hija de Dios, porque a mí me parece llamarme hija de Dios. No, por voluntad humana. Dios diseñó un plan de salvación para la humanidad. Y fue prerrogativa de Él. Nació de Él, no de ningún ser humano.
Y dice la Escritura que Jesucristo estaba con Dios, pero conforme al plan de Dios, Jesucristo descendió a la tierra para ejecutar ese plan y de esa manera acercarnos a Dios. Tomó nuestro lugar allí en la cruz, en el madero. Ese lugar nos pertenecía a nosotros porque la paga del pecado es la muerte. Mas Dios en su misericordia y en su amor colocó a su Hijo en el madero. Y entonces, por causa de Jesús que canceló nuestra deuda, nosotros fuimos perdonados. Cristo canceló nuestra deuda ante Dios. Ese plan maravilloso de Dios de salvación. Dice la Escritura que Jesucristo vino, pero su pueblo, el pueblo de Israel, no reconoció al Mesías, al enviado. No lo reconoció. El pueblo de Israel lo rechazó. Como nación estoy hablando porque obviamente siempre hubo judíos, ¿verdad? Hubo judíos que sí los reconocieron. Pero cuando hablamos de la nación en general, el pueblo no lo reconoció como su Mesías, como su rey, como su salvador. Esa nación no lo reconoció. De hecho, como nación todavía están esperando al Mesías. Dice, su pueblo no lo aceptó, pero aquellos que aceptaron ese plan de Dios de salvación por medio de Jesucristo, donde se reconoce que tú eres pecador, necesitas un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo, el Hijo de Dios, para perdón de pecados. Entonces, aquellos que creen este mensaje llegaron a ser hijos de Dios. Eso es lo primero. Lo primero que tú debes tener como un argumento firme y sólido en tu corazón es que tú has entendido tu condición de pecador. Porque es que mientras yo no reconozco mi condición como pecadora, yo no entiendo que necesito un Salvador. Yo voy a seguir resolviendo mi situación en mis fuerzas. Pero para el pecador no hay otra salida. No hay otro que no sea Jesucristo, su Redentor. Entonces, si eso yo lo tengo claro, ¿cómo? Bueno, a mí me han presentado el plan de salvación. ¿Qué plan de salvación? Pues que te estoy explicando. Que yo, para Dios, dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la presencia de Dios. Y todos son todos. Dice la Biblia que no hay nadie bueno delante de Dios. El pecado lamentablemente nos alejó de Dios. Y ahora yo necesito entender eso, reconocerlo, confesarlo, entendiendo mi condición y reconociendo el plan de Dios de salvación. No hay otro. No hay otra manera de yo salvarme que no sea a través de Jesucristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo hecho hombre. Así que esa es la primera parte. Esa es la primera que debe estar en tu lista. Jesucristo, mi Salvador. Es por medio de Cristo que me constituyo hijo de Dios. Entonces, la segunda es como te expliqué al principio. Vamos ahora a la evidencia, porque tiene que haber evidencia. Una cosa es lo que yo digo. Yo puedo decir que yo soy hija del que yo me invente, pero tiene que ahora comprobarse. Tiene que haber resultado, tiene que haber un resultado. A mí me llevan al laboratorio y hay que esperar lo que diga esa prueba para que se valide lo que yo digo. Entonces, si tú ahora conmigo dijiste, yo sí soy hijo de Dios. Ok, perfecto. Ahora vamos a la evidencia. Y vamos a la Escritura para ver cómo es que se evidencia. ¿Cuál es la prueba que Dios ha puesto?
Porque usted sabe que usted va y se hace un CBC. Dependiendo de lo que el médico quiera verificar, pues entonces esa prueba tiene un nombre, ¿verdad que sí? Ya sea que de la tiroides, quieren verificar la vitamina D, la vitamina B12, la prueba del COVID, ¿verdad? Pues uno va y dice, mire, yo necesito que me hagan esta prueba. Y le hacen una prueba en particular y tiene un nombre. Y a través de, pues de toda una escala numérica, ¿verdad? Pues que tiene ahí, pues entonces por los niveles y demás, si está bajito, si está alto, pues todo eso, cómo usted está. Entonces, pues de la misma manera, el Señor tiene su método y es Dios, no soy yo, no es ningún ser humano. Dios estableció el método para validar, para que se compruebe si yo soy un hijo de Dios o no. Y qué interesante. Vamos aquí a la primera carta de Juan y voy a utilizar como referencia la traducción contemporánea de la Biblia del doctor Yatensi Bonilla. Una traducción hermosa en la cual todavía están trabajando, pero es una traducción preciosa, de una manera muy sencilla de entender, pero con base sólida. ¿Verdad? Este siervo de Dios con todo un conocimiento en todo lo que tiene que ver con esta traducción, un biblista tremendo. Así que la traducción es hermosa, la que están trabajando. Yo les invito a que la consulten y la tengan como referencia, porque de la manera en que está escrita es maravilloso. Y dice aquí, en la carta de Juan, primera carta de Juan, los hijos de Dios. Y dice, en la primera carta de Juan capítulo 3, dice, el Dios Padre, por medio de Jesucristo, nos regaló un perfecto amor sacrificial, con el propósito de ser llamados hijos de Dios, y realmente lo somos. Por esta razón el mundo nos rechaza y no nos entiende, porque tampoco el mundo conoció y entendió a Dios en Cristo. Mis amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no tenemos claro lo mucho que eso significa. Pero sabemos que cuando Él sea revelado totalmente seremos semejantes a Él por medio de Jesucristo, pues vamos a experimentar de Dios tal cual como es. Y todo el que tiene esta absoluta confianza en Jesucristo se perfecciona a sí mismo porque eres perfecto y puro. Así que vamos aquí a cogerlo poquito a poco. Todo el que tiene la confianza en Jesucristo, esa confianza de la obra salvífica, redentora, reconciliadora con Dios Padre, esa confianza nos guía, nos lleva a que todo nuestro ser cada día sea perfeccionado. Se supone que en Cristo, que nos sacó de la oscuridad, esas tinieblas se van disminuyendo con el paso de los años que vamos transitando en nuestra vida cristiana. Todos fuimos sacados de las tinieblas, pero por causa de la luz que ahora ilumina nuestra alma, nuestra mente, todo nuestro ser, esas tinieblas se tienen que ir disipando. De tal manera que la luz de Cristo siga resplandeciendo en nuestra conducta, en nuestro carácter, en nuestro temperamento, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de sentir. O sea, en cada aspecto de nuestra vida, esa luz debe ir penetrando y las tinieblas ir desvaneciéndose. Esa es la perfección
a la que habla aquí Juan, de que nos vamos perfeccionando en ese perfecto y puro amor de Cristo. Dice, ahora lo detalla un poquito más, cómo es que eso se va estableciendo y evidenciando lo que le dije. Ahora, cómo se va comprobando eso. Todo aquel que practica el pecado también practica la maldad. Y el pecado es maldad. Ustedes saben que Jesucristo fue revelado con el propósito de limpiarnos de nuestros pecados, ya que en Él no existe pecado. Y todo el que permanece en Jesucristo no persiste en el pecado. Todo el que sigue pecando no ha experimentado a Cristo en su vida, ni ha intimidado con Él. Mis amados, mis hijos amados, que nadie les engañe. El que practica la justicia, que consiste en dignificar al prójimo y también autodignificarse, es justo, así como Jesucristo es justo. El que practica el pecado procede del diablo, porque hace muchísimo tiempo que el diablo peca y sigue pecando. Con este propósito se reveló Jesucristo para destruir las obras del diablo. Todo el que ha sido engendrado por Dios, escúcheme bien, engendrado, una nueva criatura, un nuevo bebé, un nuevo hijo de Dios, no practica el pecado. Marque bien eso, ese versículo 9. Porque esa es la segunda señal. Esa es la que yo te estoy diciendo como una evidencia. No practica el pecado. Un hijo de Dios no practica el pecado. No lo puede estar practicando. Pues la semilla o identidad de Dios mismo permanece en él. Y no debe ni puede seguir en el pecado porque es un hijo de Dios. Por medio de las obras, escuche bien, se revela quiénes son los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Por medio de qué? De las obras, de tu caminar, de tu conducta, de tu proceder. No por lo que tú hables, sino por el caminar diario. Se puede entonces saber quiénes son hijos de la luz, quiénes son hijos de las tinieblas, quiénes son hijos de Dios y quiénes son los que no son. Todo aquel que no practica la justicia, que consiste en dignificar y construir al prójimo, no es de Dios y por lo tanto no vive un amor sacrificial para con su hermano. Fíjese. No practica, el que practica, escuche bien, practica, la palabra practicar, porque aquí tenemos que tener algo bien claro. Mientras vivamos en este cuerpo inclinado al mal, siempre vamos a tener que estar combatiendo con esa inclinación. Pero dice también Juan en su carta, pero si usted peca, tenemos abogado en el cielo a Jesucristo. Nosotros nos arrepentimos y por causa de Jesucristo que intercede ante el Padre, Dios nos perdona ese pecado. Pero aquí el detalle está en la práctica. Es que usted hace algo continuo. No es un evento aislado. No es algo que ya yo no apetezco ni me deleito en eso, sino por el contrario, cuando yo peco, me duele. Me duele porque ya la naturaleza misma de Dios está en mí, como dice, la semilla de la identidad de Dios, de su carácter, ya se impregnó dentro de mi ser por medio del Espíritu Santo. Ahora habita el Espíritu Santo y cuando yo peco, Él me redarguye. Me dice, Ana, eso está mal. Eso a Dios no le agrada. Entonces,
mi actitud hacia ese aviso. Yo recuerdo cuando una muchacha que yo le presenté el plan de salvación, aceptó a Jesucristo y entonces luego ella seguía pecando, mintiendo. Y venía para acá y me dice, es que no es fácil, yo no tengo paz. Y yo, ¿pero qué estás haciendo? Porque me dice, es que yo, desde que yo acepté a Jesucristo como mi Salvador y tengo eso que tú dices del Espíritu Santo, ahora las cosas que hago, que antes hacía, pues ahora me siento mal. Y yo le decía, pero eso es lo que debe ocurrir. Gloria a Dios, esa es una evidencia de que el Espíritu Santo está dentro de ti, pues Él vino a convencernos de nuestros pecados, de nuestra maldad, para llevarnos a un arrepentimiento. Eso nosotros no lo teníamos cuando no teníamos a Cristo, ni mucho menos su Espíritu Santo. Eso es lo que debe acontecer. Y entonces ella estaba molesta porque ahora mentía y se sentía mal. Y yo le decía, pero es que no te debes sentir molesta, a menos que quieras seguir pecando, a menos que quieras seguir en la vieja vida. Y a veces eso sucede con muchas personas. Quieren ser cristianas, pero vivir conforme al mundo. Entonces, por eso es que tienen tanto conflicto. Yo a veces medito, uno que trata con tantas personas, yo medito, yo digo, Señor, hay tantas personas que no tienen paz, que están amargadas, que están deprimidas, que no pueden disfrutar el evangelio tan hermoso que es, simple y llanamente porque no quieren obedecer tu mensaje. No quieren seguir la corrección. Entonces, porque mire, cuando usted sigue las instrucciones, usted compra algún artículo que tiene que montar, usted sigue las instrucciones y usted no tiene problema. Pero si usted, como muchas veces a veces yo hago, lo compro, no leo instrucciones y lo quiero seguir montando y después digo, eso no sirve. Pero si no seguí las instrucciones, entonces me da coraje y me sobran piezas, porque lo primero que tenía que hacer era leer las instrucciones y se me iba a hacer más fácil. Entonces, lamentablemente, muchas personas vienen a la iglesia, se llaman cristianas, pero no siguen las instrucciones del manual nuestro, que es la Biblia. Quieren ser cristianos, pero seguir viviendo a su manera. Eso no es ser un hijo de Dios, porque un hijo de Dios ahora sigue las instrucciones y el consejo de su padre. ¿Por qué? Porque confía en el Padre que tiene ahora, que lo ama, que lo guía, que lo instruye y quiere hacerle bien. Ve que no es lo mismo decirlo que vivirlo. Y la evidencia de que yo soy un cristiano, que yo soy un hijo de Dios, se tiene que validar a través de las obras, pero no de obras de la carne, no de ir a la iglesia, no de diezmar, no de ofrendar, no de hacer caridad. Esos son, al fin y al cabo, frutos, consecuencias que se dan en el camino. Pero la que está aquí hablando Juan es una obra de transformación interna en mi capacidad de yo percibir lo que Cristo hizo en la cruz y por ende respondo con amor en fidelidad a su palabra. Y esa palabra me transforma mi manera de pensar, mi manera de hablar, de sentir, de caminar, de actuar. ¿Dónde y cuándo? No en la iglesia, en donde quiera que yo vaya, porque es un cambio genuino. Es estable. Es que lo mismo que soy en casa, soy en cualquier lugar. Y no me oculto de nadie porque yo vivo para mi Padre Celestial. Y cuando uno lee esta palabra, definitivamente que uno lo tiene que meditar bien, porque dice, el que practica el pecado procede del diablo. Sale de ahí, nace esa naturaleza pecaminosa continua que se deleita en el pecado, procede de la naturaleza diabólica, porque el diablo peca desde el principio y sigue pecando, o sea que el diablo no ha cambiado. Y no puede ser que una persona se llame hijo de Dios y no haya cambiado en su manera de vivir. Porque ese es el diablo. Peca desde el principio y sigue pecando. Nosotros sin Cristo pecábamos y no nos arrepentíamos. Pero ahora en Cristo
No queremos seguir pecando. Y si pecamos nos duele. Pero no seguimos por la libre. No seguimos como si aquí no pasara nada. No seguimos justificándolo. No puede ser. Un hijo de Dios se duele cuando le falla al Padre. Y va a su presencia y llora amargamente por perdón de pecado. Y procura jamás volver a esa condición. Escapa como escapó José ante la mujer de Potifar. Porque cuando uno tiene temor de Dios, cuando uno tiene temor de Dios, no miedo, temor. ¿Y qué es ese temor? Que uno reconoce que Dios es santo, que Dios es puro, que Dios aborrece el pecado. Entonces uno comienza a aborrecer lo que Dios aborrece. Cuando yo entiendo y tengo temor a Dios, yo entiendo su naturaleza santa. Y Él jamás se va a hacer uno con el pecado. Y cada vez que yo peque deliberadamente, yo estoy ofendiendo a Dios. Yo estoy alejándome de Dios. No puedo tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo y Dios, donde está el pecado, allí no está Dios. Por eso dice Juan, los hijos de Dios tienen comunión con Él. Tienen una relación íntima con Él. Pero cuando usted vive una vida de pecado practicándolo continuamente, usted no puede tener esa intimidad con Dios. Porque la conciencia lo condena, lo culpa. El pecado nos aleja de Dios. Nos aleja de Dios. Todo el que ha sido engendrado por Dios no practica el pecado. Todo el que ha sido engendrado, nacido de Dios. Por eso, como le dijo Jesús a Nicodemo, ¿qué le dijo Nicodemo? ¿Cómo yo puedo entrar al reino? Yo quiero esa salvación que tú hablas. Él le dijo, tienes que nacer de nuevo. O sea, nosotros tenemos que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque la carne no puede heredar las cosas espirituales, el reino de Dios. Hay que nacer del agua y del espíritu para poder heredar el reino a través de Jesucristo. A través de Jesucristo. Entonces nos engendra por medio del poder de su Santo Espíritu. Y en esa nueva persona que nos va haciendo, nos va conformando en su carácter. Y sobre todo en ese carácter de no pecar. De que lo evitamos a como dé lugar. Y lo que antes era algo continuo en nuestra vida, ahora es un accidente. Algo que lo tratamos continuamente en la oración para que Dios nos libre de esa tentación. Porque no queremos pecar. Queremos vivir una vida en santidad y en comunión con Dios. Fíjate que te di estas dos premisas de lo que es un verdadero hijo de Dios. ¿Cuáles fueron las que tú escribiste y te sustentaste al principio? Si están muy distantes de esta, hoy es un buen día para que puedas comprender lo que es un hijo de Dios y medites al respecto, porque solo a los hijos de Dios son los que Él reconoce, son a los que Él oye en oración. Sí, mi amor. Y como Dios es tan lindo, tan misericordioso, Él quiere seguir añadiendo más hijos a su reino. No tienes por qué hacer como el joven rico que se le acercó a Jesús y le dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Y cuando Jesús, que conoce todo, le dijo, te falta una cosita, vende todo lo que tiene. Y él no pudo con esa. ¿Qué falta hoy en tu vida? ¿Qué cosita identificaste? No hagas como él que se fue triste. No, mi amor. Hoy hay una buena oportunidad para que en eso que tú has identificado,
que tú decías, pues yo creía que yo era un hijo de Dios, pero yo no vivo de esa manera. Pues entonces, hoy es un buen día para que te arrepientas, le pidas perdón al Padre y te ayude a comportarte como un verdadero hijo. El día que eso comience en tu vida, a aborrecer el pecado, a no practicarlo, a dejarlo. O sea, que algo que tú estás practicando, ya sea que mientes continuamente sin arrepentimiento, fornicas si no te arrepientes, en cualquier pecado que tú practicas continuamente, estás inmerso en la pornografía, pero allí estás después en la iglesia alabando. No, mi amor. Ningún pecado, ninguna conducta que Dios no aprueba, pero que tú sí la apruebas, entonces no puedes llamarte un hijo de Dios, porque los hijos de Dios no practicamos el pecado. Por el contrario, lo evitamos a toda costa, pues ahora tenemos a Dios como nuestro Padre Celestial. Así que medita en todo esto que estoy compartiéndote en esta mañana y que con la misericordia y el poder de Dios hoy te constituyas en un hijo de Dios. La próxima premisa que nos ayuda también a comprender nuestra relación de padre e hijo a Dios se encuentra en Hebreos en el capítulo 12. Fíjate que lo primero es el reconocer, ¿verdad?, que necesitamos a Jesucristo como nuestro Salvador, y al hacerlo y dar ese paso de fe, nos constituimos, ¿verdad?, en hijos de Dios, y que eso se evidencia conforme a la carta de Juan en nuestra caminar diario, en cuanto a nuestra actitud al pecado. O sea que de la vida que teníamos antes, viviendo en un estilo de vida que Dios no aprobaba, una vez tomamos esa decisión, abandonamos esa conducta. Por ejemplo, hay personas que vivían en una relación libre, como le llaman ahora. Uno vive en un lado y vive en el otro, y como es ahora el estilo de muchas parejas, cada uno por su lado, y salen los fines de semana y comparten como pareja y viajan como pareja y todo, pero tienen vidas separadas. Todos esos estilos de vida y muchos otros que no van conforme a la palabra cuando venimos al Señor, pues esos estilos de vida de pecado son los que vamos dejando. Empezamos a hacer los ajustes para salir de esa relación de fornicación y comenzar a vivir una vida de pareja conforme a lo que Dios establece. Y cualquier conducta que no va conforme a la palabra, cuando comenzamos en este caminar cristiano, con la ayuda de Dios, vamos enderezando todas esas situaciones. A veces son tan complicadas las que llegan que no se pueden resolver como de la noche a la mañana, pero tenemos en nuestro corazón ya la decisión, la actitud y la determinación de hacerlo. Ya de por sí vamos por buen camino, aunque tome un poco más de tiempo, porque como le digo, cuando vivimos lejos de Dios, los enredos en que nos metemos por causa del pecado son tales que solamente Dios después nos ayuda a desenmarañar la cosa. Se lo digo porque cuando se trata en la consejería, a veces hay casos tan complejos y tan complicados que hay que trabajarlos con mucha delicadeza, con mucho cuidado, porque a veces implican a terceros. Hay secretos de años, bueno, ni le cuento. Que entonces tenemos que ir con mucha sabiduría y mucha guianza de Dios, ir enderezando ese barco que iba a la deriva. En cuanto a pecado, ahora, ya que nosotros somos hijos de Dios y hemos ordenado todos aquellos asuntos que el Espíritu Santo nos ha ido
presentando y vamos muy bien. Dios va a seguir tratando con nosotros como hijos. En muchas actitudes, malos hábitos, bueno, ya usted sabe. Y dice la Escritura que Dios, al que considera hijo, lo ama. Y como lo ama, lo corrige y lo castiga. Así que una tercera premisa que yo debo tener presente es que Dios me muestra, me confirma que me ama y que yo soy su hija a través de la corrección. Y a través hasta del castigo, porque si yo no obedezco en la corrección, me va a venir el castigo. Y esa es una evidencia de que yo soy su hija y de que me ama. Eso es como que yo tengo mi hijo, yo digo que lo amo, pero yo lo veo por mal camino y yo no lo aconsejo. Y yo no lo corrijo. Y allá mi hijo vino y trajo un auto que se robó y me pide que lo guarde aquí en la marquesina de mi casa. Yo sé que lo robó y yo no lo corrijo. Y mi hijo hizo algo equivocado y yo le aplaudo. No, pues entonces ese no es amor sano, eso es un amor enfermizo, porque no es un amor que corrige, que dirige, sino que destruye. Así que yo tengo que cada corrección que Dios trae a mi vida, cada consejo, amonestación, dirección, me valida de que yo soy su hija. Así que no puede ser que yo como hija de Dios vivo a la deriva, vivo como yo quiero, no hay amonestación, no hay corrección, no hay instrucción, todo me va a ir miel sobre hojuelas, todo es una maravilla y yo voy a prosperar y yo voy de gloria en gloria y de poder en poder. No, porque hay una obra de santificación que opera el Espíritu Santo en mi vida. Y esa obra de santificación trae quebrantamiento, trae dolor, porque Él va a seguir obrando en todo aquello que necesita ser purificado, lavado, enderezado en mi vida. Y eso es una obra de santificación hasta que yo me muera. Eso no termina. Eso es hasta que yo me muera. El Espíritu Santo me va a convencer de actitudes, conductas, cosas que dije, cosas que hice. Constantemente Él me va a estar corrigiendo por la palabra, en la oración. ¿Cuántas veces a mí me sucede? Ana, dijiste esto, Ana, hiciste esto, aquí, allá. Y ya no nos gusta, pero es la verdad. ¿Cuál es la actitud que yo tenga al respecto? Va a marcar la diferencia. Si yo respondo de la manera correcta como una hija obediente, voy a seguir caminando muy bien. Pero si yo me resisto al consejo, si yo no lo quiero escuchar, si yo no lo quiero obedecer, entonces soy una hija desobediente. Y Dios en su amor me va a corregir, me va a amonestar. Y si yo me sigo resistiendo, entonces me puede castigar. Y ahí donde muchas veces nos vienen las situaciones bien dolorosas en nuestra vida y nos preguntamos por qué. ¿Por qué a mí? Debemos reflexionar si es una prueba, porque a todos tenemos prueba en este caminar diario, o si fue la vara de Dios, el azote, el castigo por causa de mi desobediencia, por causa de mi rebelión. Porque Dios al que tiene por hijo lo corrige, lo castiga y lo azota, porque lo ama y lo va a enderezar de una manera o de la otra. Ese es el amor de Dios. Así que en estos tres aspectos que te presenté, si están en tu vida fluyendo de manera hermosa, pues gloria a Dios, que aquí estamos como hijos de Dios siendo cada día perfeccionados. Si por el contrario tienes dudas en uno de ellos, detente, reflexiona y como te dije ahorita, Dios te ama, Dios tiene su reino abierto todavía para seguir añadiendo hijos para su reino.
Si no eres su hijo y lo entendiste, hoy puedes pasar a ser hijo de Dios. Si eres un hijo desobediente porque no has querido recibir la corrección, pues entiende que Dios te ama y que por eso te corrige, te valida que eres hijo de Dios, pero ya sabes, si no respondes a la corrección, viene el castigo y lamentablemente viene el azote. Y el azote muchas veces no se sabe cómo termine. Dios te bendiga en el bendito nombre de Jesús.